¿Cómo era Lucy? Era una hembra que medía 1,20 m de altura. Tenía los pies arqueados como los humanos actuales, los cuales le permitían caminar en sus dos extremidades inferiores. Tenía brazos largos y colgantes. Por esto se dieron cuenta que ella caminaba erguida. Su peso aproximado era de 27 kilogramos. Tenía 20 años de edad aproximadamente. Sus muelas del juicio recién salidas daban indicios de esto. Al parecer, había sido madre de al menos 4 hijos. Su cráneo era comparado con el de un chimpancé por las características que tenían en similitud, tales como la nariz chata, su mandíbula, un cráneo pequeño y su cuerpo recubierto de vello. La mayor habilidad que tenía era el desplazarse por los árboles. La anatomía de las manos, muñecas y los hombros, a favor de su mayor habilidad para el bipedalismo, la forma de su pelvis más similar a la humana que a la de los chimpancés modernos, el ángulo que adquiere su fémur y el tamaño de sus pies era muestra de ello. Lucy pasaba tiempo en los árboles y puede que ello le impulsara a caminar como de una forma para acercarse a las ramas, que eran demasiado flexibles para subirse a ellas. Se desconoce por qué Lucy dejó los árboles para caminar al suelo. El hombre, desde sus inicios, siempre ha tratado de ser la especie dominante, ya sea por su manera de sobrevivir. Con el paso de los acontecimientos, fue cambiando para desarrollarse como un ser más pensante, pues tuvo la cualidad de utilizar ciertos sistemas para comunicarse, dando a estos una pauta de explorar su hábitat, y con las experiencias vividas al paso de su vida, tomó un aprendizaje para la toma de decisiones, ya que esto lo llevó a formar un criterio que se hace y no para comenzar una sociedad. La mayor habilidad que tenía era el desplazarse por los árboles. La anatomía de las manos, muñecas y los hombros, a favor de su mayor habilidad para el bipedalismo, la forma de su pelvis más similar a la humana que a la de los chimpancés modernos, el ángulo que adquiere su fémur y el tamaño de sus pies era muestra de ello. Lucy pasaba tiempo en los árboles y puede que ello le impulsara a caminar como de una forma para acercarse a las ramas, que eran demasiado flexibles para subirse a ellas. Se desconoce por qué Lucy dejó los árboles para caminar al suelo. Para solo así realmente saber quiénes somos y a dónde vamos, que si nuestras experiencias han forjado nuestro camino, nuestro carácter, o hasta las buenas o malas decisiones que tomamos en nuestra vida, debemos cambiar un poco esas conductas. Acciones como esta, los seres humanos deberían de tomarlas, para hacer algo beneficio de nuestro ser y el hábitat en el cual pertenecemos. Con este tipo de conductas a corto o largo plazo nos ayudará a ser mejor y ser un parteaguas a una nueva era de evolución del espíritu. Tenemos que tomar la iniciativa y dar el primer paso. ¿Por qué? ¿Por qué no empezamos por saber qué hay más allá de nuestra vista? Lo conocido, lo desconocido provoca miedo, pero si perdemos esa curiosidad, estamos perdidos. Ese para mí es el simbolismo del espíritu, el que siempre busca respuestas a todo lo que viene, cómo evolucionamos, y gracias a eso tenemos muchas cosas que nos hacen más fácil el vivir y crecer como seres humanos. Decía Cassirer que el ser humano es un animal simbólico, lo que quiere decir que pensamos y actuamos simbólicamente, a base de símbolos. Vamos construyendo un universo propio que vea más allá del mundo físico, captado por nuestros sentidos. Este universo simbólico se acaba convirtiendo en el verdadero hogar del ser humano, el cristal desde el que miramos hacia el mundo físico, la tierra sobre la que germinan las diferentes culturas y el vehículo de nuestro progreso o retroceso, según sea el caso. Lenguaje, mitología, música, arte, religión, todas ellas y muchas más son representaciones de ese mundo interior que solo sale a la luz a través de los símbolos, al mismo tiempo que dan forma a la red con la que capturamos nuestras percepciones de lo real. Lucy también muestra ser un animal racional y simbólico,
El hecho de buscar refugio y seguridad en un grupo de homínidos que no eran los de su especie era su instinto de supervivencia, el cual la hacía reaccionar de esta manera, ya que ella buscaba estar en un ambiente tranquilo. Lucy, el Australopithecus afarensis, ha sido uno de los restos más antiguos encontrados hasta la actualidad. Su hallazgo fue el 24 de noviembre de 1974 por el paleontólogo Donald Johanson en Adar, noreste de Utopía. El nombre de Lucy proviene de una famosa canción de los Beatles llamada Lucy in the Sky with Diamonds. El psicoanalista Sigmund Freud creía que el comportamiento y la personalidad derivaban de la interacción constante y única de fuerzas psicológicas conflictivas, que operan en diferentes niveles de la conciencia. Estas son el preconsciente, el consciente y el inconsciente. Tal vez Lucy, en sus primeros años de vida, estuvo expuesta al contacto con muchos de su especie y comenzó a imitar sus acciones, como el trepar árboles y su comportamiento. Se desarrolló así su carácter. Para Lucy, el comunicarse a base de gruñidos, gestos, movimientos, era parte de su mente consciente. Y en la actualidad aún nos comunicamos así. Por ejemplo, los gruñidos cuando algo no nos agrada, los gestos que son utilizados para comunicarse con las personas que tienen una pérdida auditiva permanente. Esto nos da a entender que aún al pasar de tanto tiempo, aún nos sigamos comunicando de esta manera. Cuando ella se unió a un grupo de homínidos, se percató de que ellos tenían una forma distinta de comer, ya que ella no consumía carne, sino solo frutos y raíces. Ella no era consciente de esta información. En cualquier momento podría ser recordada, y a esto se le llama el preconsciente. Por otro lado, tuvo que hacer lo que otros homínidos hacían, ya que ella se sentía desprotegida y temía por su vida y la de su hijo. Esto es resultado del inconsciente. Actuó de esta manera para tener algo de seguridad, ya que ella, al estar sola, sentía miedo. La caracterología que adoptó ella fue por el hecho de que su infancia fue más corta que la nuestra, y tuvo que valerse por sí misma desde pequeña, a diferencia de los seres humanos modernos. Parece haber crecido hasta alcanzar su tamaño muy rápido, y su cerebro alcanzó tamaño final más rápido que el nuestro. La pérdida de la humanidad se nota ante el rechazo que tenían los grupos ante la presencia de Lucy, cuando aún no era aceptada ante el grupo como tal. También se mostró de una manera muy fuerte cuando al momento de cruzar el río la dejaban sin importar lo cual pudiera pasarle. Lucy, en algunas investigaciones realizadas, comentaban que estaba embarazada durante el lapso de su muerte. La toma de decisión de cruzar el río sin importar el hecho que corría e incluso que podría morir, decidió cruzar y la fuerza del agua se la llevó. Y fue de esa manera en la que ella murió, teniendo en cuenta que también que el grupo al que pertenecía no hizo nada para ayudarla a cruzar, o por ambas partes, y quedarse como un equipo. Solo voltean y ven lo que pasan, y pierden uno de ellos, se dan la vuelta y lo olvidan pronto como ha sucedido. En la actualidad vivimos esta pérdida del humanismo, tal como lo es el bullying actualmente. Muchas veces se toma como juego, pero en realidad no debería de ser así, ya que por esto han sucedido muchas tragedias. La muerte de jóvenes, de niños, de adolescentes, es prueba clara que la pérdida de la humanidad se nota bastante en la actualidad. Debemos tener en claro que hay que cambiar ese tipo de conductas para cuidar nuestra sociedad. Esto del bullying lo tomo a referencia de Lucy porque ella no era aceptada en los grupos sociales, tal como muchas veces ocurre. Tal vez nunca ella fue agredida o tal vez sí, eso no lo podremos saber nosotros.
Lucy es nuestro más antiguo eslabón encontrado. Fue el paso donde el animal comenzó a ser más racional y poco a poco dejó lo instintivo. En la actualidad seguimos progresando para satisfacer nuestras necesidades y seguir evolucionando como sociedad y como especie.